Interpelación urgente del diputado del Grupo Parlamentario Popular, don José Agustín Cuervas Mons, al Consejo de Gobierno sobre política general en materia de sector público autonómico y, más en concreto, sobre los avales y préstamos concedidos a empresas del sector público autonómico y su situación actual. Para la exposición de la interpelación tiene la palabra el señor Cuervas Mons. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señorías, presentamos esta interpelación al Gobierno con una cierta preocupación, ¿no? Queríamos saber el número total, ¿no?, de avales y préstamos concedidos por el Principado de Asturias al sector público. Y es un tema que nos preocupa en orden al impacto, ¿no?, que esto pudiera tener en los presupuestos autonómicos si alguna situación no sale correctamente, si algo falla, ¿no? Y es evidente que al menos alguna de estas empresas tienen problemas y esos problemas pueden tener consecuencias económicas graves para el Principado de Asturias, ¿no? Yo, por hacerles un resumen y refiriéndome a datos que me han facilitado, sobre todo información, el propio Gobierno, la propia Consejería de Hacienda y Sector Público o la Consejería de Infraestructuras y Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Asturias tiene concedidas avales y préstamos del Gobierno a distintas entidades, ¿no? Los avales que se han suscrito en distintas fechas, desde el año 2003, en lo que yo he visto, hasta la actualidad, y les resumo que tengan a 31 de diciembre de 2016, que es el dato que me ha facilitado, un riesgo vivo, son los siguientes, ¿no? La Fundación Barrero tiene concedido un aval en su día, en el 2003, por importe de 6 millones de euros, y el riesgo vivo de ese aval finalizó. Hay otro de 3.628.000 concedido en el 2015, y el riesgo vivo de ese aval en la actualidad, la Fundación Barrero, es de 1.147.621 euros. Corresponde a unas obras del edificio administrativo y parte de la obra civil del túnel de San Pedro de Llanes, ¿no? Gispasa tiene dos avales concedidos por la construcción del UCA y del Hospital Álvarez Huilla. Uno, el riesgo vivo, me refiero, no al importe, son 135.531.998, otro 39.499.000. El total, por sumárselo, 175.030.289 euros. La Junta de Saneamiento tiene, para obras de saneamiento y depuración incluidas en el Plan de calidad de las aguas, dos avales con un riesgo vivo, sumados los dos, de otros 138.650.000 euros. La empresa Sedes tiene un aval con un riesgo vivo a esa misma fecha de 1.662.918 euros. La empresa Vipasa tiene, a su vez, un aval con un riesgo vivo de 4.969.684 euros. Y, por último, Sogepsa tiene concedidos en el año 2007 a 2009 5 avales cuyo riesgo total, riesgo vivo sumado a 31 de diciembre, es de 87.749.000 euros. Si uno suma todas esas cantidades, el dato del riesgo vivo en avales concedidos por el Gobierno del Principado es de 409.210.055 euros. En cuanto a préstamos, los datos son los siguientes. Gispasa tiene un préstamo concedido en el año 2010 por importe de 90 millones de euros para financiar el equipamiento de Luca, del que a 31 de diciembre de 2016 tiene un capital desembolsado de 72 millones y un capital pendiente de devolución de 63.302.230 euros. GITPA tiene un préstamo concedido en el año 2012 cuyo capital pendiente es de 1.227.986 euros. Sogepsa tiene 3 préstamos concedidos cuyo capital está íntegramente pendiente, que sumados son, por tanto, pendiente de devolución 43.401.757 euros. Es decir, sumando los 3, uno de 7.900, otro de 7.900 y otro de 142, pero que solo consumió 27 millones. En resumen, 43 millones. Es decir, el capital pendiente de devolución de préstamos de estas entidades es de 112 millones de euros, 112,5 millones de euros aproximadamente.
A ello hay que sumar, según información, si yo la he visto bien, que me facilita la Consejería de Infraestructuras, préstamos concedidos por acuerdos de Consejo de Gobierno a Gijón al Norte y a La Zalia, a devolver en unos periodos de tiempo que ya se están renegociando y que han sido consumidos el primero 4 millones y pico de euros y el segundo 21.228.337, en el caso de Zalia, ¿no? Yo creo que estos datos, solo por escala, ¿no?, hablan por sí solos. Se los vuelvo a repetir: 409 millones de riesgo vivo navales, 100 y pico millones, 100 bastantes millones en préstamos, ¿no? Y la cuestión que yo les quiero plantear en esta interpelación es muy sencilla y la voy a concretar sobre la situación de algunas empresas. Es decir, la primera es la situación de la empresa pública SOGEPSA, señora consejera, que está en una situación, desde nuestro punto de vista, de riesgo de liquidación. Es decir, en estos momentos hay un proyecto de ley tramitándose para hacerla 100% pública, que no sabemos cómo va a acabar, pero lo cierto es que tiene préstamos pendientes de evolución al propio Principado por más de 43 millones de euros, más ese riesgo vivo de 87 millones de euros, incluyéndolo, ¿no? Es decir, que incluyen entidades bancarias. ¿Qué pasa si falla esto? ¿Lo vamos a pagar todos los asturianos? En estos momentos, ¿qué efectos o repercusión tendría sobre las cuentas del Principado si la empresa cierra o se liquida? Y no es tan imposible, señora consejera, no es tan difícil. Le exagero si le digo que creo que si pasa eso compromete con un riesgo serio las cuentas del Principado. Gispasa tiene avales con un riesgo vivo por importe de 175 millones de euros y préstamos pendientes de devolución 68 millones de euros. En estos momentos hay una proposición de ley en trámite de un grupo parlamentario de esta Cámara que propone su desaparición. ¿Qué pasa? ¿Qué repercusión económica tiene esto para el Principado? Y podrían aguantarlo las cuentas autonómicas, suponiendo que eso se apruebe, y estamos tramitándolo ya. Sedes, empresa pública que sufrió 2 EREs, que se encuentra, que yo sepa, prácticamente sin actividad. Tiene un aval por importe, un aval vivo, el riesgo vivo de 1,6 millones de euros. Va a poder seguir cumpliendo sus obligaciones. Le podría ir repitiendo las preguntas, por ejemplo, con la Zalia, que también tiene préstamos importantes y está en la situación que está. Todas son empresas que han tenido problemas y que pueden continuar teniéndolos en la actualidad. La que más, desde luego, con más inmediatez, me insisto, que es SOGEPSA, ¿no? Y yo no sé si esto le llama a usted alguna reflexión, señora consejera, o al Gobierno alguna preocupación, ¿no? Desde luego, yo tengo una primera reflexión inmediata, y es que ustedes han endeudado con estos sistemas a la comunidad hasta un límite, creo que más allá de lo razonable. Y otra reflexión es que en algunos casos lo han hecho de manera, desde mi punto de vista, señora consejera, temeraria, como es el caso de SOGEPSA, porque muchos de estos préstamos se han tramitado en el 2013, en el 2014, cuando ya se sabía lo que había y cuando la empresa estaba como estaba. Yo, en definitiva, señora consejera, le quiero preguntar qué plan de actuación tienen ustedes si alguna de esas situaciones de cierre o quiebra se produce. ¿Tienen ustedes analizado el impacto de este riesgo, de todas estas situaciones, y cómo afrontarlas y cómo afectarían las mismas al futuro económico del Principado de Asturias? ¿Tienen pensado, porque yo ya no lo sé, nuevas operaciones de este tipo? ¿Vamos a seguir avalando y dando préstamos en situaciones de esta naturaleza? Yo le quiero preguntar todas estas cosas porque, sinceramente lo digo y espero que no le moleste, nos preocupa también a nosotros como grupo parlamentario, señora consejera, porque aspiramos a gobernar esta región y a hacerlo en breve, en el 2019. Y viendo lo que nos vamos a encontrar, señora consejera, es preocupante, lo que les acabo de relatar. Nada más y muchas gracias por su atención. Gracias, señor Cuervas Mons. Tiene la palabra el Consejo de Gobierno. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señora consejera, yo creo que no me ha contestado, por lo menos, a las 2 cuestiones fundamentales que le he planteado en la interpelación. ¿Qué ocurre si algo falla y si van a continuar con este tipo de actuaciones? Le he planteado esas 2 cuestiones claramente. Hombre, solo faltaba
que me diga que los avales y préstamos no son legales. Ya sé que son legales y que son un mecanismo, ¿no? Y de que están informados desde el punto de vista técnico y de que habrán ido pagando parte de la deuda. Pero, oiga, mire, ¿SOGEPSA puede hacer frente a sus obligaciones futuras, señora consejera? Contestemos eso de una vez. Porque yo creo que no, y que es evidente, y que es notorio, y que es conocido. Creo que no. Entonces, oiga, ¿qué pasa si eso falla? Es el ejemplo más inmediato que le pongo, que son 40 y tantos millones de euros de préstamo y 80 y pico de avales, y que tienen una repercusión importante. ¿Cuántos años vamos a estar pagando, señora consejera? ¿Lo tienen estudiado? ¿Hasta cuándo? Y luego, mire, hay una cosa que yo creo que no le puedo admitir. Es decir, usted me cuenta lo que se ha hecho con el dinero, hombre, estaría bueno. O sea, además de haber todo eso, pues, que no hubiese obras o cosas en las que podemos estar más, sí o no, de acuerdo. Pero, oiga, no sigan ese camino de echarle la culpa a toda la crisis. Pues, si usted me sigue hablando de que en SOGEPSA lo que hundió la empresa fue la crisis, no es verdad. Es mentira, fue una mala gestión, señora consejera, no es cierto. Fue una malísima gestión. Y le acabo de poner el ejemplo de que cuando ya se conocía esa mala gestión, se continuaron dando préstamos. Le acabo de poner el ejemplo de que los últimos préstamos se dieron en los años 2013-2014, cuando se sabía que la empresa ya no podía más, señora consejera. Y eso es así, hombre. Y que me hable usted de que hay una política de suelo industrial, de su paseo por Gómez, para que vea usted lo bien que utilizamos el dinero, cuánto tiempo más vamos a estar endeudados y qué bien ha salido la política industrial. Que aquello es un erial con zanjas. Oiga, esa es la realidad. No me diga usted que es que, hombre, que es que vino la crisis y, joder, mire qué daño nos ha hecho. No, hubo una pésima gestión. Y yo, si me permite, le quiero hacer una reflexión, que es que la pésima gestión, señora consejera, ese es el problema, al final la vamos a pagar todos los asturianos, porque esos avales y esos préstamos son mi dinero y el suyo y el de todos los asturianos. Y gran parte se va a perder por una malísima gestión. Mire, yo creo que ustedes, señora consejera, no han practicado la prudencia en el tema de concesión de avales y préstamos. Han endeudado a la comunidad en exceso y por mucho tiempo, porque no ha contado tampoco que muchos de esos préstamos se continúan renegociando. Es decir, las empresas están cubriendo, pero se van renegociando porque no hay capacidad, algunos de ellos. Segundo, creo que esto puede tener terribles consecuencias si alguna de estas empresas, como decía, y le ponía el ejemplo de SOGEPSA, falla. Tercero, creo que nos han sometido a un endeudamiento a largo plazo, en algunos casos, cuestionablemente o claramente innecesario. Y le pongo el ejemplo de Vipasa, ¿no? Creo que en el caso concreto de SOGEPSA, las fechas en las que se produjeron los préstamos y los avales, la situación de la empresa se conocía, se veía venir y era insostenible. Y que no se ha asumido además ninguna responsabilidad política de nadie por esa gestión. Y por último, yo creo que no deberían de continuar con esa política de concesión de préstamos y avales. Por lo menos deberían de parar. Y lo que les pediremos, señora consejera, en la moción subsiguiente es que haya un control sobre esto, que cada X tiempo por lo menos se informe a la Cámara de la marcha de esas situaciones. Pero la primera y la que más cercana nos preocupa, señora consejera, es la de SOGEPSA, y yo no sé si usted es consciente de que eso que yo le he comentado puede pasar perfectamente y no sé entonces cómo lo vamos a arreglar. Nada más y muchas gracias, señora consejera. Gracias, señor Cuervas Mons. Señora consejera, tiene la palabra.